¿cómo están? Soy Charismatic Cookie y hoy vamos a seguir hablando de las calanchoe. Estas, si es la primera vez que me ves, esta es la madre de miles, mala madre, que no tiene nada de mala, y Aranto. Esta es Aranto, el espinazo del diablo, y sé que la conoces con otros nombres. De casualidad, hoy acaba de llegar, estamos de fiesta en casa y llegó la pinata. Cuando tú la compras en línea, acaba de llegar, viene en una caja pequeña, la abres, viene envuelta y aquí viene, esta es la famosa pinata, ya ven, y aquí no la voy a ver ahorita porque la voy a dejar que descanse. Ella está nerviosa porque pues la cortaron y tuvo un proceso, entonces vamos a dejarla tantito que descanse y ahorita la voy a ir a plantar. Ve el otro video para plantar para que veas. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de esto, nada más les quería enseñar. Vamos a hablar cómo estas plantas que están en todo internet nos están diciendo que nos curan, ¿verdad? Yo le digo a la gente, oye, cómetelas, te va a ayudar, y me dicen, no, espérame tantito. ¿Cómo me va a ayudar algo que es para el cáncer si yo tengo la presión alta y además tengo diabetes? A ver, ¿cómo me va a curar esa planta que dices que cura todo? Y leyendo en el internet, haciendo muchos estudios, realmente nadie me puede contestar. Sí, me dice que tiene compuestos, me dice que es muy buena, que ayuda, pero no me explican. Y yo quiero que me expliquen con palitos, como diría mi papá. Entonces, yo te voy a explicar con palitos. Espero que sea algo que sea de útil para ti, para que veas qué buena es esta planta. Pero yo me voy a basar en muchos estudios de muchos países. Y ahora vas a saber por qué la gente en otros países da testimonios muy buenos. Bueno, porque yo me voy a basar en estudios y luego en los testimonios, que es verdad. Es totalmente verdad lo que la gente dice. Bueno, pero primero te voy a explicar por qué tenemos cáncer. Nosotros tenemos muchas células, ¿verdad? Y esas células las traemos de papás, así. Papá. Nosotros las células que traemos ya son copias de la copia. Entonces, no tenemos ya la original. Entonces, a veces durante esas copias llegan a haber algunas copias que están medio borrosas y ya no se ven bien. Eso pasa con nuestras células. También empiezan a cambiar. Entonces, cuando llegan con nosotros, ya no vienen tan buenas. Luego, nosotros no nos cuidamos, tomamos, fumamos, hacemos cosas que no debemos hacer y pues lo descomponemos peor. Bueno, ¿qué es la célula? Bueno, ¿por qué la célula se vuelve cancerígena? Porque a veces vamos al doctor y el doctor te explica y tú le haces así, después de una hora te dicen, ¿entendiste? Y le haces, no, ¿verdad? Entonces, bueno, una célula. ¿Por qué la célula cambia? Y la célula lo único que pasa es que se hace mutante, ¿verdad? Es lo único que hace la célula por pasar tantas copias, digamos así, ¿verdad? Y resulta que después de tanto tiempo han sido tantas copias, que alguna de esas copias de seguro venía borrosa y es cuando, ¿qué pasa? Tiene cáncer. Bueno, tenemos las células. La célula tiene que pasar por un proceso que es G1, síntesis, G2, M, llega arriba y se divide, ¿verdad? Bueno, pero en cada paso que ella pasa hay una inspección. Imaginemos que es migración o la aduana. Entonces va pasando, la primera dividen, la primera ven que estén todo en su lugar, bien. Pasa síntesis. En la síntesis la célula se estira. G2 ve que haya aquí cromosomas, haya la misma información, pero no está rota, está aquí como en una cápsula. Pasa M, le da la bendición que está bien y cuando sube, ¡pum!, se divide y se hacen dos células. En nuestro cuerpo vamos a imaginarnos que tenemos dos supervisores. Uno se llama tumor suppressor. Él siempre está revisando la célula que esté bien, que venga saludable, ¿verdad? Porque pues vive en nosotros, quiere que esté todo bien. Ese tumor suppressor es una proteína o es un gene, es un gen. Hay otro supervisor que también trabaja en nuestro cuerpo,
que él se llama oncogen o oncogene. Él se encarga que cuando llegan con él les dice, órale, chaparritas, duplíquense, vámonos, ¿cómo van? Ese es el trabajo de ellos dos. Pero un día el primer supervisor no vino a trabajar. Por alguna razón se enfermó. Y las células que vienen, ya vienen después de tantas copias, ¿qué creen? Vienen mal. Pero él no está ese día. Entonces va pasando y pasa y se hacen 2 células. Cuando esas células llegan con el supervisor que multiplica, dice, pues yo ya me imagino que ya lo revisó alguien, ya lo revisaron ahí arriba. Entonces, él les dice, ok, multiplíquense. Y empieza el proceso del cáncer. Después que te da el cáncer, te dicen, bueno, vamos a hacer tomografía, biopsia, quimo, cirugía, radiación, y es un proceso muy largo. Ustedes que lo han pasado lo saben. Yo, obviamente, pues también lo pasé por mi cáncer en el pecho. No agradable, pero bueno, tenemos que pasarlo. Resulta que nos dicen, te van a dar quimo, y tú dices, ok, ¿y cómo se come eso? Y te vuelven a explicar el mismo proceso y tú, ¿entendiste? No. Bueno, yo te voy a explicar qué es la quimo, como a mí me lo explicaron y como se lo explicaron a mi familia. Por si tú has pasado por cáncer, tienes cáncer o apenas te dijeron. Bueno, imaginemos que hay un campo de concentración. Y en ese campo de concentración tienen a muchos Arnolds Schwarzeneggers así haciendo ejercicio y todo. Entonces viene alguien y les dice, ok, su trabajo de ustedes es entrar y van a matar a todas las células que se multipliquen rápidamente, porque estás de acuerdo que también las células buenas pues se multiplican, pero las que se multiplican más rápido, a esas las vas a matar, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tienen? Están formados de compuestos químicos muy fuertes, que mucha gente, no sé si tú has escuchado, que dicen pues la quimo es pues veneno. Bueno, traen a esta bola de Arnolds y entran a tu cuerpo, te lo meten en un suero, en un suero, y entra, y después de que terminas una quimo estás muy cansado, quieres descansar. Pero, aparte de las células buenas, ¿qué otras se mueren? Se mueren las que se reproducen rápido. ¿Que cuáles son? Es el cabello, las cejas, las pestañas, y tenemos algunas glándulas aquí, en nuestra boca. Entonces, cuando tienes quimo, muchas veces tu boca sabe muy feo, sabe a fierro, ¿verdad? Y comes y te dice, si tú cuidas a alguien, te dice, no quiero comer porque sabe re feo, y sabe bien feo, sabe asqueroso, sabe horrible. Entonces, no es que la gente no quiera comer, es que sabe muy feo. Bueno, te hacen la quimo y terminan. Pregunta para ustedes, ¿por qué? Por ejemplo, mi cáncer, que tenía un nivel 9, que significa que es agresivo, ¿por qué el doctor no me dio quimos diario? ¿Por qué en lugar de venir cada 3 semanas, por qué no me dio diario? Si tu cáncer que tú tienes en el riñón o en el páncreas, ¿por qué no te dan quimo diario? ¿No? Si te va a ayudar. Bueno, la respuesta es porque no se puede. Porque no se puede, porque te están metiendo algo muy fuerte a tu cuerpo. Entonces, tienen que dejarte ese tiempo para que tu cuerpo también se levante, para que se ponga más fuerte, digamos así. Te dan una inyección después de la quimo, que es la del siguiente día, que te ayuda en tus huesitos a levantarte. Te ayuda con las células blancas. Creo que ustedes ya lo han oído. Bueno, te ponen eso y te dejan descansar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces te hacen una ronda de cierta cantidad, las terminas, te operan o te dan radiación. No importa qué diga el doctor. Bueno, sí importa. No importa cuál sea el proceso que tú vas a tener, pues va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Que te sientas mejor. Bueno, hemos oído que las calanchoes sirven y te vienen a ayudar con el cáncer. Y esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y luego dicen en muchas cosas del internet, ok, pero también sirven para la diabetes, ok, y sirven para la alta presión. Yo te dije cuando empecé el video que
te iba a decir por medio de cosas, de investigaciones, por qué, ¿verdad? Bueno, te voy a decir la primera. Vamos a empezar con la presión alta, ¿qué te parece? En el 2014 hicieron un estudio en Camerún, África, en el cual pusieron 2 grupos de ratas, ¿ok? 2 grupos. Y a los 2 grupos les dieron mucha sal, mucha sal. Entonces, porque estaban viendo qué tanto les subía su presión arterial. Y vieron que estaba hasta el cielo. Entonces trajeron a las calanchoes. Y resulta que al grupo de ratas que les dieron las calanchoe, ¿qué creen? Pues les bajó la tensión arterial. Entonces ahí se dieron cuenta que estas servían para la presión. Por eso te dice a mucha gente, ¿tienes presión alta? Toma las calanchoes, porque se basaron en un estudio para ver si servía. Bueno, esa es la presión alta. En el 2017, en Luxemburgo, Europa, está cerca de Francia, hicieron otro estudio. Estaba basado con sodio, con potasio y ATPES son otros nombres. Y estudiaron de que cómo comía la célula. Entonces, la célula también come. Y si se hace grandotota, ¿para qué? Para que se pueda dividir, ¿verdad? Si tú no comes, pues no creces. ¿Cuándo le dices a un niño chiquito? Si no comes, no vas a hacerte grandote. Bueno, la célula es igual. La célula come. Y come potasio, come sodio, come muchas otras cosas para hacerse grandota. Y en ese estudio que hicieron ahí, en este país, estudiaron con las plantas, con el Buffanoloide bryophyllum A. Se dieron cuenta de que ese compuesto lo que hacía era impedir que la célula comiera el potasio y el sodio y otros compuestos y otras energías. Entonces lo tapaba para que ella no lo comiera. Y si no comes, ¿qué pasa? Te mueres, ¿verdad? La célula, acuérdate que pasa por muchos procesos, se hace 2, pero cuando se divide, pues sí, tienen que seguir comiendo. Entonces, te voy a explicar lo que toda la gente pues se ha preguntado en el internet, que creo que no nos han podido explicar. Esta fue una investigación pues de mucho tiempo, de ver muchos videos, de agradecer a todos ustedes los que han puesto del calanchoe, porque ustedes también han leído mucho y también han hecho sus investigaciones. Gracias también por todo el apoyo. Creo que vamos a hacer un grupo grande que vamos a ayudar a mucha gente. Pero hoy yo te voy a decir qué hace el calanchoe. Ahora sí, la respuesta que todo el mundo quiere saber, ¿cómo sirve el calanchoe? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Verdad? ¿Cómo me va a salvar? Explícamelo con palitos. Y ahí va la respuesta. La respuesta es, una célula, esta que ya está mutada, necesita ¿qué? Necesita comer para sobrevivir, ¿verdad? ¿Y qué come? Pues come sodio, potasio, energía, muchos elementos. Entonces, ella anda buscando pues su comida, pues anda por ahí, por todo el cuerpo. Pero resulta que viene la calanchoe. Y ahí viene la artista de hoy. Sí. Viene la calanchoe. Y cuando viene la calanchoe, ella viene. Y bueno, tenemos la calanchoe. Entonces entra la calanchoe. Y ella lo que va a hacer es que no va a dejar, va a impedir, va a bloquear así. Esta célula que quiere comer no puede entrar. Aquí, de este lado, está la proteína, el potasio, los elementos, la energía, todo lo que con ella va a crecer. El calanchoe lo que hace es que viene aquí y le hace, no chiquitita, ¿a dónde vas? No pasas. Y le busca. Estamos hablando que son miles. Ella, así, no lo va a dejar pasar. Y como no puede pasar, ¿qué pasa? Claro, se muere, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace esta planta. Eso es lo que han investigado por mucho tiempo y nadie ha sabido cuál es la respuesta. Ella lo bloquea. Ella la mata de hambre.
Eso es lo que pasa. Entonces, cuando matan a la célula del cáncer, obviamente pues empieza a morir. Y también lo que hace el calanchoe es que entra y ayuda a tu sistema inmunológico a hacerse fuerte. Tiene oxígeno. Y viene a limpiar a todo. Y por eso cuando tú tienes cáncer en los riñones, en la próstata, en todo, pues te viene a matar a todos ellos. Porque ya tuviste la quimo. Y ahora entra esta los va a matar de hambre. Entonces cuando la gente dice, tómala, sirve, es porque sí sirve. Esos son estudios que han habido por muchos años. Y hay más estudios que usaron combinando unas células o unos órganos o unos compuestos con otros y se dieron cuenta en otro estudio que ayudaban para el corazón, para la arritmia cardíaca, para que en lugar de pum, 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 fuera pum, pum, pum. Pero se dieron cuenta que también servía combinando los compuestos de estas plantas con otros compuestos. ¿Qué creen? Curaban o ayudaban para los tumores y para el cáncer. Y esto estoy hablando que no fue ahorita. Estoy hablando que esto lo han estado investigando por 50 años. Desde los 60. No es nuevo. Ahorita todo lo del calanchoe apenas se está destapando, pero estos estudios hace 50 años, ¿verdad? Pero yo quería compartirles porque me dio mucha alegría poder encontrarlo. Hasta creo que se me salió la lágrima de ver que si has escuchado que alguien te dice que sí sirve el calanchoe, ahora ya sabes por qué. Ella va a venir y te va a bloquear. Va a matar de hambre a todas las células cancerosas. Lágrimas fueron de alegría al saber, pues, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Ahora sabemos que la calanchoe mata de hambre a las células cancerosas. Así que, gracias por estar conmigo. Buenos días, buenas noches. Gracias. Bye bye.